Partimos nuevamente, entonces. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Rodríguez y a nombre de IMED Chile les doy la bienvenida a este segundo seminario del ciclo que hemos denominado ciclo de charlas de graduados en minería y metalurgia de las universidades chilenas. Una instancia para enriquecer a los antiguos profesionales con los nuevos estudios y desarrollos que realizan las universidades y a la vez servir de vitrina a los nuevos ingenieros que buscan oportunidades en el mercado laboral. Como dijimos anteriormente, digamos, en nuestra primera sesión, la duración de este ciclo va a depender del interés de los muchachos en mostrarse, ¿no es cierto? Estamos invitando a todos los profesionales que hicieron memoria durante los años 2019 y 2020. Así que, por favor, los interesados, contactarse con nosotros para que podamos seguir con el ciclo. Ya estamos planificando el tercer ciclo para los cuales ya tenemos algunos interesados y este sería en marzo. Durante febrero vamos a descansar. Voy a partir haciendo mención a un mensaje que mandó nuestro presidente con motivo, me refiero al presidente de nuestra asociación, Felipe Espinosa, para que no nos confundamos, en relación, digamos, al inicio del nuevo año, donde quiso expresar sus mejores deseos para los proyectos familiares y laborales. Y destacó, digamos, nuestra actividad principal durante el año anterior y que fueron donde fuimos, digamos, pioneros, ¿no es cierto? Y que se refiere a los seminarios en línea. Y en relación a esto destacó que se llevaron a cabo un total de 8 seminarios, que en la práctica fueron 11, porque el seminario de Relaves se hizo en 4 sesiones, y en los cuales participaron un poco más de 2.100 asistentes, un número súper interesante, muy relevante, que contamos con 36 presentaciones de toda la industria, digamos, de organismos gubernamentales, de operadores, de, digamos, ingeniería, de la academia y de empresas de servicio. Además, tuvimos 3 universidades en proceso colaborativo, 17 auspiciadores, los que hacen posible, ¿no es cierto?, con su apoyo económico, que saquemos adelante estos seminarios, y 10 empresas u organizaciones relacionadas directamente con la minería. Para terminar con su saludo, las palabras de Felipe fueron textualmente: finalmente, queremos también agradecer a nuestro directorio, socios, auspiciadores, patrocinadores, expositores y a todos los profesionales ligados a la metalurgia y minería que nos han acompañado durante este año y que creyeron en nosotros. A ellos solo darle muchas gracias y los esperamos durante el 2021 para que sean parte de IMED Chile. Nosotros, evidentemente, nos sumamos a esa invitación. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestros patrocinadores. En la primera sesión contamos con 8 patrocinadores. Hoy día tenemos 3 más, es decir, hemos aumentado prácticamente en un 40%. Y estamos seguros que en marzo vamos a tener aún más, digamos. Hay realmente interés en apoyar este ciclo. Partimos por Teck, que es una empresa minera canadiense, ¿no es cierto?, con operaciones en Canadá, Estados Unidos, Perú y Chile. Sus operaciones en nuestro país muy conocidas son Quebrada Blanca Óxidos y Carmen de Andacollo. Además, tiene
en etapa de proyecto, Quebrada Blanca Sulfuros, que está en etapa de construcción, y Nueva Unión. SNF Chile es una empresa que pertenece al grupo SNF, el mayor fabricante mundial de floculantes y coagulantes, y que tiene alrededor del 80% del mercado de los floculantes en nuestro país y alrededor del 50% a nivel mundial. Empírica es una empresa chilena consultora de ingeniería con 8 años en el mercado y más de 100 proyectos realizados. Son especialistas en geometalurgia, mejoramiento operacional de plantas, concentradora y estudios de ingeniería. Shekin, otra empresa de ingeniería, también nacional, formada por ingenieros con vasta experiencia en la industria de minería y energía, con servicios que se destacan por ser eficientes, sustentables y con un alto grado de innovación. Últimamente ha participado activamente en todas las etapas de los proyectos de lixiviación clorurada. APR Consultores, que es también una empresa nacional especializada en el diagnóstico de operaciones mina-planta y evaluaciones de proyectos metalúrgicos y revisión de modelos geometalúrgicos y geoquímicos. Seguimos con Párez y Álvarez, empresa de servicios de ingeniería chilena, con 26 años de experiencia en medio ambiente, consultoría, ingeniería y gestión de proyectos a nivel nacional e internacional. Párez y Álvarez tiene oficinas en Santiago, Concepción y Calama y tiene representaciones en Lima, Perú y Tampa, Florida. Posteriormente optimiza otra empresa de ingeniería nacional con 20 años ya de experiencia desarrollando proyectos en las áreas de procesamiento metalúrgico, tanto en Chile como en el extranjero. En el extranjero, específicamente en Argentina, Perú, Bolivia y España. Seguimos con RJ Salar, es una empresa minera junior de exploraciones con grandes áreas de concesión entre los salares de Pedernales y Maricunga, ¿no es cierto?, en la región de Atacama, donde ya han encontrado valores anómalos de potasio, sodio, magnesio, boro y litio. Y además también poseen prospectos en las regiones de Arica y Parinacota y la región de Antofagasta. AGS corresponde a un laboratorio de ensayos ubicado en la ciudad de Coquimbo, que presta servicios de análisis ambientales y mineros con ensayos rápidos y precisos y realizados por personal altamente competente. FL Smith, muy conocido por todos, es una empresa de desarrollo de tecnologías y proveedor líder de soluciones de ingeniería, equipos y servicios en las industrias del cemento y la minería. En sus proyectos tratan de abarcar el ciclo de vida completo de la oferta. Y finalmente, también está con nosotros LIAM, el Laboratorio de Investigación Aplicada en el área de la metalurgia extractiva, cuya misión consiste en proveer soluciones y servicios con la más alta calidad y tecnología, innovando por medio del continuo estudio de mecanismos y comportamiento de los diversos compuestos mineralógicos. Damos las gracias a nuestros patrocinadores. Pasamos ahora a presentar a nuestros expositores, ¿no es cierto? El día de hoy tenemos voy a partir por las damas, evidentemente, a Nicole Fuente de la Universidad de Santiago, tenemos a Adam Stay de la Universidad Técnica Federico Santa María y a Daniel Torres de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Debo decirles que Adam, que está, digamos, está laborando en la alta cordillera, voy a decir, tuvo algunos inconvenientes, está un poco retrasado, pero se nos va a unir posteriormente durante el desarrollo de la reunión. Así que vamos a partir con Daniel, a seguir con Nicole y vamos a dejar al final a Adam. Para eso, ¿no es cierto?, cada uno de nuestros expositores van a disponer de 30 minutos en total, 20 minutos para exponer y 10 minutos para preguntas.
si hay mucho interés, digamos, de la asistencia, nos podemos pasar evidentemente unos pocos cada caso, ¿ya? Ahora, para moderar, digamos, las presentaciones, como siempre, va a estar con nosotros el secretario de la asociación, el señor Guillermo Kelly, a quien cedo la palabra para que continúe con nuestro seminario. Guillermo, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Los saludo. ¿Ya? Hoy estamos en un día eh, cargado a la hidrometalurgia. Tenemos tres memorias, tres tesis de colegas nuestros que hicieron su memoria en el rubro de la hidro. Vamos a tener uno que se refiere un tema, vamos a partir con lixiviación de escoria, que es un tema muy recurrente, donde él nos explicará todos los, en este caso Daniel Torres nos explicará cuál es su alcance y por qué estamos o por qué él está pensando en lixiviación de escoria de horno flash. Después tenemos el caso de la tesis de memoria de la Nicole Fuente, que ella hizo propiedad hidrodinámica en pila de lixiviación, eh, que es cómo influencian esta propiedad hidrodinámica en una pila para, para intentar, digamos, aumentar la altura de la pila. ¿Hasta cuánto puede llegar uno con la mezcla de minerales en función de la propiedad hidrodinámica? Esta es la memoria que la hizo ella en la USACH con la doctora Lilian Velázquez. Eh, en la tercera charla es la de Adam, que está, digamos, viene bajando, digamos, de faena. Es lixiviación de nargita. La lixiviación de nargita, como ustedes saben, es un mineral sulfurado que tiene casi un 19-20% de, de arsénico. Por eso que es interesante todo lo que se haga eh, en, el, en el tema de cómo controlamos el arsénico. Pero vamos a esta memoria, fue hecha el tema de Daniel, lo hizo en la Católica del Paraíso, en el LIAM, el laboratorio, donde con el doctor Álvaro Aracena. La primera memoria que mencioné también, que es la lixiviación de escoria, también el profesor, el tutor fue el doctor Álvaro Aracena. Y bueno, entonces ahora podemos ir con la primera presentación, a ver ahí para que Daniel ya pueda. Aquí está la de Daniel, ¿no? Ya. Sí. La primera presentación se refiere a la lixiviación de escoria de horno flash con persulfato de sodio en medio amoniacal. Y esta es presentada por Daniel Torres, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, de la Escuela de Ingeniería Química, y realizada en el Laboratorio de Investigación Aplicada en Metalurgia Extractiva, el LIAM, y donde su tutor fue el profesor Álvaro Aracena Caipa, doctor ingeniero. Así que los dejo con Daniel. ¿No me escuchan? Sí te escuchamos, Daniel. Yo por lo menos. Eh, ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Torres, soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, soy ingeniero civil metalúrgico y le voy a presentar nuestra investigación, que es la lixiviación de escorias de horno flash con persulfato de sodio en medio amoniacal. Esto fue realizado en el Laboratorio de Investigación Aplicada en Metalurgia Extractiva de la misma universidad. El profesor guía fue Álvaro Aracena. En cuanto al contenido, vamos a ver la problemática que hay con la escoria,
También el análisis de estudios previos, los objetivos específicos, la metodología de trabajo, los resultados y la discusión, finalizando con las conclusiones y la proyección que tiene esta investigación. En cuanto a problemática, nosotros sabemos que en la pirometalurgia del cobre se producen dos fases invisibles, una llamada mata o eje, que es rica en sulfuros, y otra llamada escoria, que esta es rica en óxidos. Pero esta escoria puede tener un 1% de cobre, lo cual es muy interesante tratar esta misma. Actualmente en Chile existen 3 métodos donde se trabaja esta escoria. Uno es mediante horno eléctrico, otro horno de limpieza de escorias o mediante flotación. ¿Pero qué provocan estos? Un alto consumo energético, altos costos de operación y problemas ambientales, por ejemplo, con el dióxido de azufre. Lo cual, nosotros, ¿qué solución damos? Es la lixiviación, que tiene un bajo consumo energético, bajos costos de operación y una alta recuperación de metal de interés. Además, utilizando en medio amoniacal, que es algo muy interesante. Además, utilizando persulfato de sodio, que tenemos un menor impacto ambiental. En cuanto a los análisis de estudios previos, no se encontraron estudios de escoria utilizando persulfato de sodio en medio amoniacal, pero sí se encontraron otros estudios relacionados con el uso del persulfato y otros reactivos amoniacales. En cuanto a los objetivos específicos, va a ser determinar la condición de máxima disolución. Además, distinguir qué pasó con el tamaño de partícula, qué pasó con el efecto de la temperatura. También el efecto del pH, que es muy importante. Evaluar el comportamiento que tiene el persulfato de sodio y la concentración del hidróxido de amonio, finalizando con los niveles de agitación. Aquí le presento nuestro reactor de vidrio, donde se hizo la lixiviación agitada. Este reactor tiene 5 boquillas. Tiene un calefactor, el reactor de vidrio, la varilla de agitación, el agitador mecánico y el condensador. Cabe destacar que en todas las pruebas se mantuvo constante la temperatura, el pH y las revoluciones por minuto. Aquí pueden ver todos los parámetros que nosotros investigamos y la procedencia de cada reactivo. En cuanto al análisis experimental, las muestras sólidas fueron analizadas mediante difracción de rayos X y mediante SEM. También las muestras líquidas fueron mediante absorción atómica. Le presento el DRX de nuestra escoria. Como ustedes pueden ver, tenemos magnetita y fayalita. Pero, ¿dónde se encuentra el cobre? Pues bien, esta imagen representa, este DRX representa que la ley de cobre es de 0.96 y este equipo está limitada a leyes superiores a un 1%, lo cual, como la ley del cobre es menor, no puedo decir cómo está el cobre. Pero tenemos una ley de cobre total del 0.96, que es muy elevado, lo cual es muy importante trabajar. También tenemos una ley de cobre soluble del 0.21% y una ley de total de hierro del 32,45. Le presento el primer gráfico que vamos a ver, que es la condición máxima de disolución base al análisis de estudios previos. Acá se puede ver que las revoluciones por minuto fueron 400, la temperatura 60 grados Celsius, un pH de 10, el tamaño de partículas de 63,5 micrones, la concentración de persulfato de sodio de 0,15 molar y la concentración de hidróxido de amonio de 1 molar. Como pueden ver, a los 180 minutos la recuperación de cobre fue del 85%, lo cual es muy elevado porque, porque generalmente se busca entre el 75 al 80%, lo cual tener un 85% es demasiado bueno. Además, pueden ver que la recuperación de hierro en todos los tiempos fue de 0%, lo cual demuestra que trabajar a pH básico no tenemos en el PLS hierro, solamente tenemos cobre. En cuanto al tamaño de partícula, a ir disminuyendo el tamaño de partícula, fue aumentando la recuperación de cobre. Pero cabe destacar que a los 253,5 micrones, la recuperación igual fue muy alta, del 52,7%. En resumen,
a menor tamaño de partícula, hay una mayor recuperación de cobre, ya que hay una mayor área superficial. En cuanto a la temperatura, pasó lo que esperábamos. Ir aumentando la temperatura, iba aumentando la recuperación de cobre. Pero, si pueden darse cuenta, al trabajar a 8 grados Celsius, la recuperación igual fue alta, del 8%, lo cual da mucha facilidad para trabajar cuando está en la nieve, en alta montaña. En síntesis, a mayor temperatura hay una mayor recuperación de cobre, ya que hay mayor energía en el sistema. Ahora vamos a hablar de la concentración del persulfato de sodio. No sé si se dieron cuenta que tenemos una ley de cobre total de 0.96%, lo cual necesitamos un oxidante bastante fuerte. Pues le presento nuestro oxidante, que es el persulfato de sodio. Como se pueden dar cuenta, ante una concentración de 0,01 molar, la recuperación fue del 43,5%, que es muy buena, pero al aumentar la concentración 15 veces, la recuperación aumenta al 85%. En resumen, a una mayor concentración de persulfato de sodio, hay una mayor recuperación de cobre, ya que esto se trata de un proceso electroquímico. Fuhrman propone que el mecanismo de descomposición del persulfato en ambiente alcalino es el que se muestra. Pero, ¿quién realmente es el oxidante? Hay autores que dicen que es el persulfato de sodio, y hay otros autores que dicen que es el oxígeno que se genera en esta reacción. Por lo cual, mediante esta disyuntiva, se hizo un análisis analítico y un análisis experimental. Como se puede ver en la gráfica, se hizo una prueba inyectando nitrógeno al sistema. Esto que provoca que el oxígeno presente en la escoria no haga intercambio de electrones con ella. Aquí se puede ver que la recuperación es muy similar, solamente varía en un 8% a los 180 minutos y también varía la velocidad de disolución, por lo cual se llegó a la conclusión que el persulfato de sodio es el principal oxidante para este sistema. Pero también se comparó ambos oxidantes. ¿Qué pasa con inyectar solamente oxígeno al sistema? Y aquí se puede ver en la gráfica. Cuando se inyectó solamente oxígeno, la recuperación fue muy similar, de un 85% para el persulfato y un 84,42% para el oxígeno, pero varía en la velocidad de disolución, por lo cual se llega a la conclusión de que ambos son buenos oxidantes. Ahora estudiamos la interacción. ¿Qué pasa si juntamos el persulfato de sodio con el oxígeno? Cabe destacar que no hay estudios previos que vean esta interacción, por lo cual esto es muy nuevo. Y pasó algo muy interesante. Cuando se inyectó oxígeno al 100%, la recuperación aumenta a un 87,1%. Pero se espera que al disminuir la concentración de oxígeno, disminuya la recuperación. Pero no fue así. La recuperación fue del 100% a utilizar oxígeno al 21%. ¿Y esto a qué se debe? Puede ser por varios motivos. Puede por haber sido que los primeros 45 minutos el principal oxidante es el persulfato y después de este tiempo es el oxígeno, o que es cuando se tiene una cierta concentración de persulfato con una cierta concentración de oxígeno, se produce una buena mezcla, por así decirlo. Lo cual se abre una nueva ventana para estudiar esta interacción, ya que se puede tener una recuperación del 100% a un menor tiempo. Ahora le presento los resultados en cuanto al pH. Como se pueden dar cuenta, los mejores resultados fueron a pH 10. Ya, ¿y esto por qué pasa? Le presento la tetramina de cobre. La tetramina de cobre es la causante que el cobre esté en solución en pH básico. Lo que hace esta es, el cobre quiere precipitar, pero viene el amoníaco y lo acompleja, lo cual hace que el cobre esté en solución y principalmente la tetramina es de un color azulado, como se ve acá. La tetramina de cobre es estable entre un rango de pH de 8,3 a 10,8, por lo cual mantener el pH constante o tener manejado el pH es muy importante.
Ahora, ¿de dónde viene este amoníaco? Pues viene del hidróxido de amonio. Como se puede ver, ante una concentración de hidróxido de amonio de 0,05 molar, la recuperación fue muy baja, porque no había amoníaco para acomplejar el cobre. Pero aumentar la concentración a 1 molar, la recuperación aumentó un 85%. También aquí tenemos la reacción, donde cada 1 mol de cobre, 2 más, necesitamos 4 de amoníaco. Y aquí radica la importancia de la concentración de hidróxido de amonio. En resumen, a mayor concentración de hidróxido de amonio, hay una mayor recuperación de cobre, ya que hay un mayor acomplejamiento del cobre 2 más. En cuanto a las revoluciones por minuto, se puede ver que cuando no tenemos revoluciones por minuto, la recuperación fue elevada, del 48%, pero a ir aumentando la velocidad de agitación, fue aumentando la recuperación de cobre. Pero es muy importante que no teniendo velocidad de agitación, hay una alta recuperación de cobre. En síntesis, a mayor revoluciones por minuto, hay una mayor recuperación de cobre. Le presento el mecanismo de reacción. Como podemos ver, nuestra escoria tenía una ley de cobre total y una ley de cobre soluble, que está representada en el sulfuro y en el óxido. Y en color azul está la tetramina de cobre. Nuestra principal impureza era la magnetita. Esta reacciona con el persulfato de sodio y se genera la hematita. Y esto se vio gracias a un análisis SEM. Tenemos el persulfato de sodio, que es nuestro principal oxidante, y tenemos el hidróxido de amonio, que es nuestro acomplejante. En conclusión, se cumple el objetivo de recuperar el 80% de cobre proveniente de la escoria, el persulfato de sodio cumple su función como oxidante, el hidróxido de amonio cumple su función como acomplejante. Ahora, resumiendo todo, a un menor tamaño de partícula, a una mayor temperatura, manteniendo un rango de pH de 8,3 a 10,8, aumentando la concentración del persulfato de sodio, aumentando la concentración de hidróxido de amonio y aumentando las revoluciones por minuto, aumenta la recuperación de cobre. Y finalizo con la proyección que tiene esta investigación. La proyección que tiene es realizar una planta piloto, sabiendo la velocidad de extracción, la cantidad de cobre extraído y el efecto que tiene el tamaño de partícula. ¿Y por qué vamos a estudiar de nuevo el efecto tamaño de partícula? Pues bien, en una columna de lixiviación no se pueden tener partículas muy finas, como hicimos los experimentos anteriormente. Se necesitan tamaño de partículas de 3 milímetros a 13 milímetros aproximadamente. Pero no habría mucho problema en investigar esto, ya que la escoria es enfriada rápidamente, por lo cual hay muchas grietas al interior de esta, permitiendo que el persulfato de sodio y el hidróxido de amonio percole a través de la columna de lixiviación. También sería bastante bueno estudiar qué efectos tiene la concentración de persulfato de sodio, qué efecto tiene cambiar la concentración del hidróxido de amonio, y por qué no el regulador, que es el ácido. Podemos cambiar un ácido de clase A, cambiar por un ácido de clase C, porque hay estudios que demuestran que cambiar también el ácido puede aumentar la recuperación. Finalizando, también estudiando la interacción que tiene el persulfato de sodio con el oxígeno, planteando una hipótesis y objetivos a estudiar, ya que como conté anteriormente, se puede tener una recuperación de 100% a un menor tiempo. Y eso también por tema de costos, porque imagínense, ¿qué es más fácil, llevar un camión con persulfato de sodio o instalar una planta de oxígeno? O quizás es bueno instalar las dos y tenemos una recuperación mucho más rápida. Entonces, estudiar esto es muy importante, ya que abre mucha oportunidad. Y esta fue mi investigación. De antemano, muchas gracias por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta. Aquí pueden ver mi correo. Y finalizando, también dando muchas gracias al profesor Álvaro y a INMED Chile y a todos los patrocinadores que dan esta oportunidad a nosotros, los ingenieros recién titulados o egresados, para mostrar nuestra investigación, que
que mucho queremos, como fue en mi caso. Así que muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta o me pueden contactar mediante mi correo o mediante LinkedIn. Eso, muchas gracias. Ya. Muy interesante la presentación de Daniel. Y ya tenemos algunas preguntas. Y les voy a recalcar que, es decir, reiterar que cuando tengamos preguntas las damos por medio del chat. Una consulta, dice aquí. ¿Se hizo algún efecto, un análisis comparativo de los costos de este proceso respecto a flotación de escoria? No se hizo una comparación en este estudio porque solamente estábamos viendo lo que es la lixiviación de escorias, pero yo investigando vi que los costos eran muy, muy parecidos en cuanto a la lixiviación. Además, cabe destacar que este proceso es muy nuevo y los principales autores son chinos que están investigando mucho este sistema. Y generalmente son todas en escala de laboratorio también. Ya. Otra consulta, Daniel. ¿Cómo se hace el manejo de la granulometría? Es decir, porque tú tienes una escoria de horno flash, pero ¿cómo vas pensando en las distintas granulometrías para la lixiviación agitada? Bueno, aquí lo que se hizo, se clasificó la escoria y se clasificó gracias a un rotar, se chancó también, pero la escoria es muy fácil de chancar o de tener una molienta, porque como se enfría muy rápido, ya tiene grietas, y eso facilita y se gasta muy poca energía en disminuir de tamaño. Por lo cual es importante también tener un P80, si se hace por ejemplo una columna, de 3 a 13 milímetros. Ya, esa era otra pregunta, era el manejo de una columna, porque por lo que vi, tú estabas hablando de granulometrías que tienen entre 80 micrones y 250 micrones, ¿es así? Sí, más o menos. Y, y esa granulometría obviamente que no van a andar muy bien en una columna. ¿Qué granulometría están pensando cómo manejar una prueba en columna? En una columna se está estudiando de ser de 3 milímetros a 18, más o menos, 18, 13. Hay estudios previos que se ha lixiviado escoria, pero esta escoria oxídica, que proviene de un convertidor y ha tenido muy buenos resultados. Y no hay problema y el ser de este tamaño también facilita que percole la solución. Ya. A ver, déjame ver si hay alguna. Otra consulta dice, ¿qué efecto tiene el uso de este reactivo de lixiviación en las etapas posteriores a su disolución? Esto se recircula, porque tenemos aquí la tetamina de cobre. ¿Y qué hacemos después con la tetamina? Pues bien, se agrega NaCH. ¿Y esto qué provoca? Que el precipite, la tetamina pasa a un sulfato de cobre pentahidratado, y también genera que el amoníaco presente en la solución se transforme nuevamente a hidróxido de amonio, lo cual es un proceso que es cíclico. Entonces se volvería a utilizar nuevamente el hidróxido de amonio. Ya. Otra consulta es, ¿existen pruebas a nivel piloto ya? Para esta escoria, no. Por lo cual eso sería lo que
lo que se podría investigar ahora. Es la proyección que existe para esta investigación. Pero sí se han hecho para escorias oxídicas de convertidor y han dado muy buenos resultados. Pero aquí tenemos sulfuros, por lo cual es muy importante investigar qué es lo que pasa a través de un nivel de planta piloto. Otra consulta, Daniel. Hay una consulta, tú en un minuto mencionaste estudiar ácidos tipo A y C. ¿A qué te referías? Que hay diferentes tipos de ácido a la venta. Por ejemplo, el ácido A, que tiene mayor calidad, si no me equivoco, y el ácido C, que puede venir de una minera. Hay estudios que muestran que al variar estos ácidos como regulador de pH, uno ayuda más a la recuperación versus el otro. Ya. A ver. Bueno, otros ya son saludos. Bien, Daniel dice aquí. Otra pregunta. Ay, ay, ay. ¿Qué condiciones de pH? A ver, aquí me perdí un poco. Aquí llega, ¿qué condiciones de pH? Aquí llega el LS. A ver, ahí me confundí un poco. A ver si me puede repetir, Leonor, me la puede escribir. El pH lo mencionaste, era pH, estamos hablando de 10. Sí, están todas las pruebas, de los mejores resultados fueron el pH 10, pero hay un rango de pH que es de 8,3 a 10,8. Ah, ya, esto es decir, aquí llega ¿a qué acidez llega? ¿A qué acidez llega a qué acidez llega después? No entiendo, por ejemplo, con el hidróxido de amonio antes de lixiviar, o no entiendo muy bien la pregunta, si es antes, después. Pues bien, por ejemplo, cuando antes de iniciar la lixiviación y sin ajustar el pH, se llega a un pH de aproximadamente después. Nosotros siempre mantenemos constante el pH de pH 10, porque ahí tenemos, sí o sí, tenemos la tetamina de cobre en solución. Y después de eso es enviada a absorción atómica, por lo cual el pH siempre se mantiene constante. Ahora, en cuanto a la otra investigación que yo dije cuando se agrega NaCH, no tengo información al respecto, porque esa no participé en ella. Yeah. Después que hay otra consulta, dice, ¿vieron alguna alternativa de usar aglomerante para mejorar la performance en las futuras pruebas de columna? Hay que investigar todo eso, pero estamos abiertos a toda la alternativa porque nuestra misión es aumentar la recuperación y la velocidad de disolución. Pero eso está en estudio, por lo menos esta investigación es lo que mostré hasta ahora. Pero se puede estudiar aglomerar las partículas. Yeah. Otra consulta dice, ¿existe formación de gases nitrosos? No existe. Lo único perjudicial, por así decirlo, es el fuerte olor que tiene el hidróxido de amonio, pero eso no es nada tóxico, pero no se genera ningún tipo de gas. Ya. Bueno, yo creo que ha sido una muy buena presentación de Daniel. Creo que podemos agradecerle tu presentación. Déjame ver una cosa aquí. Acá hay una... En la prueba de lixiviación se vio que tenía un condensador. ¿Sí? ¿Se analizó las características de ese condensador? No se analizó porque en general es el condensador que nosotros teníamos. La solución volvía nuevamente a trabajar con la escoria.
no sé si me expliqué muy bien, pero se trataba de hacer un reactor batch, por lo cual se volvía de nuevo a la solución todos los vapores generados. Ya. Bueno, nuevamente te agradecemos, Daniel, por tu interesante presentación. Yo creo que en un tiempo más vaya a aparecer tú con tu trabajo ahí como referencia. Si ahora no encontrar referencias, más adelante vas a empezar a encontrar tu trabajo como presentación. Así que te felicitamos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Bien. A continuación, en un minuto más tarde, no sé si lo hacemos ahora o prefiero que lo hagamos más tarde, quería que prendiéramos así muy corto, que prendiéramos nuestros videos así y podamos sacar un pantallazo así para vernos todos juntos. Porque en general no tenemos una foto de todo, una de las... ahí vienen. Ahí vienen, ahí veo... y no se preocupen cómo salgan, no se preocupen cómo salgan, sí. Yo entiendo eso. Entonces tenemos... ¿Qué me falta aquí? Yungue, puedes apagarlo tú nomás. Oye, ahí viene todo. Me falta Nicolás Acevedo, José Colque. ¿Quién más? A ver. Y en la segunda, la Pauli, la Alejandra Martín, Miguel Patricia Ángel. Watson, Eric Soto, Nair Tapia, Miguel Ángel Durán, Robinson Contanzo, Miguel Delgado, José Gaete. Daniel mismo. Ya, oye, tenemos 55 personas que están asistiendo. Ya, pues, ¿quién tomó la foto ahí? Y Daniel Torres, tú estás ahí hablando. ¿Tú estás tomando la foto, Julieta? Ya. Que se muestra Daniel. Julieta. Ahí estamos. Ahí está Daniel. Ya. A ver, ¿quién está aquí? A ver, muéstrate un poco Nicolás Acevedo. Muéstrate que está viendo un peinado entretenido. Sí, eso era, eso que estaba viendo ya. Ya, muchas gracias. Uy, veo a don Arcadio también, estuvo nevando por ahí parece. Ya. Ya, vamos con la segunda presentación. A continuación voy a dejar con ustedes a Nicole Fuentes. Nicole Fuentes es ingeniera civil en minas de la USACH. Ella realizó su memoria con la doctora Lilian Velázquez. Su tema está referido a cómo, básicamente, ahí no voy a leer completo el nombre, pero a cómo influye las propiedades hidrodinámicas, mejor voy a leer el título del tiro. Propiedades hidrodinámicas y su influencia en la altura de carguío en pilas de lixiviación de Compañía Minera Cerro Colorado. Como ven, este es un trabajo aplicado a datos específicos de terreno, ya lo explicará Nicole. Entonces lo dejo a ustedes con Nicole Fuentes, ingeniera civil en mina de la USACH. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, como dijo, mi proyecto de título se denomina Propiedades hidrodinámicas y su influencia en la altura de carguío en las pilas de lixiviación de la Compañía Minera Cerro Colorado. Ya fue desarrollado con la empresa Check-in Ingeniería y como tutora tuve a la profesora Lilian Velázquez.
Los tópicos a tratar son una breve introducción, los objetivos del estudio, los alcances y limitaciones, la metodología de trabajo para finalmente pasar a los resultados del estudio y las conclusiones. La compañía minera Cerro Colorado basa su proceso extractivo en la extracción de mineral bajo el método de explotación a rajo abierto, donde el mineral extraído es procesado en 2 plantas de lixiviación que trabajan en paralelo, en donde se realiza chancado, aglomerado, lixiviación, extracción por solventes, para luego pasar a una única nave de electroobtención para obtener cátodos de grado A. ¿Ya? Cerro Colorado tiene proyectada la expansión del rajo de explotación, ya se puede observar aquí en rojo, donde el mineral que se desea extraer está bajo el área de lixiviación de la planta 1. Es por ello que este estudio analiza una de las alternativas que está considerando Cerro Colorado, que es aumentar la altura de apilamiento del pad de lixiviación 2, y de esta forma mantener la capacidad productiva de Cerro Colorado y no invertir en una nueva área de lixiviación. ¿Ya? Es por ello que para definir si es factible o no aumentar la altura de lixiviación de las pilas, se van a estudiar las propiedades físicas del mineral, ya que, como sabemos, una deficiente calidad en las propiedades físicas se puede traducir en problemas de apilamiento, de percolación, se pueden generar zonas impermeables, se puede aumentar el nivel de freático, generar flujos preferentes, y lo que se puede traducir en posibles derrumbes, y finalmente en que la recuperación de cobre se vea mermada y no sea la esperada. Para ello se van a realizar ensayos de laboratorio con muestras masivas provenientes de Cerro Colorado. El objetivo general del estudio, como bien les dije, es determinar la factibilidad técnica de cargueo de las piedras de lixiviación a 10 metros de altura, optimizando las condiciones hidrodinámicas del lecho mineral en la compañía minera Cerro Colorado. Para ello, los objetivos secundarios son caracterización química y mineralógica de las muestras, determinar la distribución granulométrica de estas, realizar ensayos hidrodinámicos y determinar la recuperación de cobre mediante columnas de lixiviación de 1 y 10 metros de altura. El alcance de este estudio comprende los procesos de aglomeración y curado y lixiviación. Las muestras, como antes les dije, provienen de Cerro Colorado y corresponden a 2 óxidos, 4 sulfuros, un mineral mixto. Y además se prepararon 3 mezclas con distintas proporciones de óxido y sulfuro. ¿Ya? Cabe señalar que las pruebas de laboratorio se realizaron en SGS e IDM. La metodología de trabajo a grandes rasgos consta de definir un programa de ensayos, desarrollar estas pruebas de laboratorio para finalmente realizar un análisis de los resultados y conclusiones. Como se señaló anteriormente, estos son los ensayos de laboratorio realizados que vamos a ver en detalle a continuación. En primer lugar, se realiza una preparación de las muestras en donde estas son homogenizadas, luego son chancadas a un P80 objetivo de 3/4 pulgadas, homogenizadas nuevamente y divididas para cada ensayo. En cuanto a la caracterización química y mineralógica, se realizó un análisis químico, un análisis QuEMScan y además un análisis de arcilla FTIR. En cuanto a los ensayos hidrodinámicos, se determinó la distribución granulométrica de las muestras y se realizó un ensayo de consolidación y conductividad hidráulica. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? En primer lugar, se realiza la consolidación de la muestra, esto para simular el estrato inferior de la pila de lixiviación, ya que se trabaja con el supuesto de que si se mide la conductividad hidráulica en el estrato inferior de la pila de lixiviación, se asume o se supone que los estratos superiores tendrán un comportamiento mejor o similar al medido en el estrato inferior. ¿Ya? Para ello se aplican 3 cargas verticales progresivas a la muestra montada aglomerada. Esto para simular la altura de la pila de 10 metros,
considerando la carga vertical que se genera por el peso de la pila, ¿ya? Y luego se mide la conductividad hidráulica saturada. Y finalmente se realizan pruebas de lixiviación en columnas de 1 y 10 metros de altura, ¿ya? Cabe señalar que como se trabaja con sulfuros secundarios y sulfuros de bajo enriquecimiento secundario, estos se lixivian bajo lixiviación clorurada, mientras que los óxidos con una lixiviación ácida. Aquí se presentan los principales parámetros utilizados para la lixiviación. Los resultados del análisis químico se puede observar que la muestra que presenta una mayor ley de cobre es la S4, mientras que la que menor es el óxido 2. ¿Ya? Pero el óxido 2 junto con el óxido 1 son las que presentan la mayor razón de solubilidad. ¿Ya? Y además es importante aquí observar que la muestra de óxido 2 presenta un alto contenido de carbonatos, por lo que se espera que en la lixiviación se tenga un alto consumo de ácido. ¿Ya? La distribución relativa de cobre por mineral se refiere al porcentaje de cobre que aporta cada especie mineralógica en la ley de cobre total. ¿Ya? Bueno, y esto lo utiliza Cerro Colorado para clasificar cada uno de sus minerales. Como anterior dijimos, por la razón de solubilidad, el O1 y el O2 son óxidos. Se observa que el sulfuro 1 y el sulfuro 2 tienen un alto porcentaje de calcosina, sobre un 80%, por lo cual son clasificadas como sulfuros secundarios, mientras que la S3 y S4 son clasificados como sulfuros de bajo enriquecimiento secundario, ya que poseen calcosina inferior a un 80%. En cuanto al análisis de arcilla de Fetir, es importante aquí señalar que la muestra de óxido 2 posee un alto contenido de bentonita y monmolillonita, arcillas expansivas, los cuales son perjudiciales para la percolabilidad del lecho mineral, ya que estas se expanden y se hinchan ocupando espacios que antes eran vacíos. Aquí se presenta la distribución granulométrica de las muestras. En las líneas segmentadas se observa la banda de distribución típica de Cerro Colorado, y es importante aquí destacar que la muestra de óxido 2 es la que presenta mayor cantidad de finos. De hecho, el material pasante por malla 200 es cercano a un 20%. Y mientras que el resto de las muestras se sitúan más bien en el límite inferior de la banda industrial. En cuanto a la conductividad hidráulica y la porosidad, empíricamente en distintas investigaciones se han determinado dos condiciones mínimas que debe cumplir el lecho mineral para decir que se va a realizar una óptima lixiviación por percolación. Estas son, en primer lugar, que la conductividad hidráulica debe ser al menos 100 veces la tasa de riego. Cerro Colorado utiliza una tasa de riego de 6 litros hora por metro cuadrado, lo cual pasándolo a centímetros por segundo, se puede observar aquí en líneas segmentadas, ¿ya? Entonces se observa que la muestra de óxido 2, como era de esperar, presenta una conductividad hidráulica inferior a lo que se requiere, al igual que las muestras que contienen un 75% y un 25% de óxido 2, ¿ya? El resto de las muestras presentan una buena conductividad hidráulica. Y en cuanto a la porosidad, esta debe ser mayor al 30%. Como se observa en la tabla, todas son cercanas o mayores a un 30%. Además, desde el punto de vista de la geomecánica, Cerro Colorado exige que la conductividad hidráulica sea al menos 10 veces la tasa de riego aplicada. Esta condición está incorporada en, el punto 1 señalado anteriormente.
¿Ya? Aquí se presenta un gráfico del porcentaje de la conductividad hidráulica en función del porcentaje de finos, ¿ya? Donde se observa que a mayor cantidad de finos, de porcentaje de finos, la conductividad hidráulica es menor. Esto se debe a que el tamaño de las partículas es el factor que tiene mayor incidencia en la conductividad hidráulica del lecho poroso. A continuación se presentan los resultados de las lixiviaciones de la lixiviación en columna. Aquí se presentan los óxidos, que son lixiviados, como dije anteriormente, en medio ácido, y se puede observar que el óxido 1 tiene una muy buena recuperación, tanto en la columna de 1 metro como en la de 10 metros, ¿ya? Muy similar a lo esperado. En cambio, la columna óxido 2 tiene una recuperación considerablemente por menor de lo esperado en las columnas de 10 metros. Esto se debe principalmente a la deficiente calidad del material. De hecho, en los primeros 20 días se tiene una recuperación de 0. Esto es porque la columna se taponeó y se tuvo que parar el riego y ir aumentando el riesgo progresivamente desde 2 litros hora por metro cuadrado hasta llegar a la tasa de riego objetivo, ¿ya? Y como era de esperarse también, el consumo de ácido de la muestra óxido 2 es muy alto, aproximadamente 20 kilogramos por tonelada. En cuanto a la lixiviación de sulfuros secundarios en medio clorurado, como se mencionó, estas tienen una buena performance. Las recuperaciones son superiores a lo esperado en ambas muestras y como se observa en el gráfico, el consumo de ácido es bajo. En cuanto a la lixiviación de sulfuros de bajo enriquecimiento secundario, se observa que la muestra S3 presenta una buena performance, mientras que la S4 presenta una baja recuperación. Esto se debe principalmente a que el pH de esta columna se vio alterado y se aumentó hasta aproximadamente 3. Y además que se evidenció que se produjo jarosita, ya que presentaba un alto consumo de ion férrico, ¿ya? Y en cuanto a los minerales mixtos y mezclas, el mineral mixto se observa que tiene una buena recuperación, ¿ya? Y las mezclas se observa que tienen una buena recuperación por sobre lo esperado. Y en cuanto al consumo de ácido, se observa que mientras mayor es la proporción de óxido 2, mayor el consumo de ácido. Las principales conclusiones del estudio es que es técnicamente viable el carguillo de las pilas de lixiviación a 10 metros de altura de las muestras de sulfuros secundarios. De las de sulfuros de bajo enriquecimiento secundario, solo S3, ya que como se observó anteriormente, S4, la recuperación fue por debajo de lo esperado. El óxido 1 presentó una buena performance y el mineral mixto también. ¿Ya? Y a medida que la mezcla, la única forma para lixiviar el óxido 2 y el sulfuro 4 es a través de mezclas en donde como máximo se puede incorporar el óxido 2 a un 25%. ¿Ya? Esto se debe a que el óxido 2 presenta un mal comportamiento físico, ya como se dijo anteriormente, presenta un alto contenido de arcillas, esto sumado al alto porcentaje de finos presentes en la muestra y que se pueden producir problemas operacionales como se evidenció, ya se produjeron problemas en las columnas de lixiviación, extrapolándolo a una pila, es muy peligroso cargar una pila con este tipo de mineral. ¿Ya? Y en conclusiones generales, que se concluye que el principal problema que presentan las muestras
las cuales no es viable el carguillo de la pila a 10 metros de altura, depende de la calidad física del material, ya que se ha demostrado que desde el punto de vista químico sí es posible lixiviar estos materiales obteniendo recuperaciones buenas. Eso, muchas gracias por su atención y a IMED por la oportunidad de presentar mi trabajo de título. Ahí. A ver. Ahí voy. A ver, ¿dónde estoy yo? Interesante presentación, Nicole. Acá hay una consulta, dice, ¿se evaluó la estabilidad geomecánica a distinta altura para los materiales analizados? No, principalmente el estudio se relacionó a la conductividad hidráulica de las pilas, ya viendo en los estratos inferiores de las pilas. Y se consideró la restricción que imponía Cerro Colorado y que la conductividad hidráulica fuera de al menos 10 veces la tasa de riego impuesta. Pero pruebas geomecánicas no se realizaron. Ya. Otra consulta se refiere a las medidas. ¿Existía alguna limitación de control granulométrico de la alimentación de las columnas? Sí. La granulometría que se puede alimentar a las columnas depende del diámetro de la columna de lixiviación. Ya, que tiene que ser el tamaño de grano máximo, tiene que ser 1/3 del diámetro de la columna. Ya. Otra consulta. ¿Existía algún control de la malla 100, así como dato duro? No, principalmente la malla 200 en la que nos enfocábamos nosotros. Y por ejemplo, la muestra óxido 2, que es la que presentaba la menor granulometría, tenía 20% de malla 200. 20% bajo malla 200. Ya. Ya. Bastante fino como dato adicional. Cerro Colorado siempre controlaba a no más de 15% bajo malla 100. Otro, ¿cómo se determinó la recuperación objetivo de 80% para razones de solubilidad baja? Y para el caso del sulfuro, ¿cómo se obtiene esa recuperación de 80% objetivo? Para el caso del sulfuro. Cerro Colorado define que para los óxidos espera una recuperación de un 80%. Para los sulfuros y los sulfuros de bajo enriquecimiento secundario, para los sulfuros secundarios, al aplicar sal en una concentración de 12 kilogramos en el aglomerado de 12 kilogramos por tonelada, se espera que tenga el mismo comportamiento que un óxido. Por eso se espera un 80%. Y además de agregarle sal en el aglomerado, el refino también contiene una concentración de cloruro de 40 gramos por litro. ¿Ya? Y en cuanto a las recuperaciones de los sulfuros de bajo enriquecimiento secundario, estos fueron, se hace mediante una metodología de Cerro Colorado que es en base a una fórmula, en base al contenido de calcosina y bornita presente en la muestra. ¿Ya? Pero varían aproximadamente como un 50 a un 57% de recuperación esperada. Otra consulta dice, ¿se hizo algo de cómo mejorar la calidad física? Se hicieron pruebas se hizo una prueba en la cual al óxido 2 se le extraía este 20% de mineral fino. Las pruebas, los resultados en cuanto a la conductividad hidráulica igual fueron desfavorables porque como presenta un alto contenido de arcilla,
estas se disgregan. O sea, al principio uno puede tener una granulometría buena, pero al contacto con el ácido o con el agua, estas se disuelven y al final uno obtiene igual una granulometría baja al final. Otra consulta dice, ¿se estudió cuál sería la altura óptima para tratar un mineral como la muestra O2 de forma pura, no en mezcla? De forma pura, la calidad de óxido 2 era tan mala que ni siquiera se podía apilar a 4 metros de altura. Ese fue el estudio, que era a 4 metros de altura sí se podía realizar, y aún así no era favorable la lixiviación de esa muestra pura. Ya. Otra consulta dice, ¿se han planificado pruebas futuras? Que yo tenga conocimiento, no. Lo que se recomendó sí fue realizar pruebas en gaviones o en planta piloto. Ya. Otra consulta es, esto ya se refiere al LOM, ¿se pudo revisar en base a QuenScan qué especies mineralógicas fueron disueltas en el proceso? No se hay que realizó QuenScan después de lixiviado. Ya. Y lo otro es, ¿qué porcentaje representa este mineral tipo 2 en el procesamiento de un año? No tuve acceso al LOM. No podría decirle qué porcentaje sería. A ver. Déjame ver si me salté alguna consulta. ¿Ya? Bueno. Ya. En algún momento, ahí está la otra. Tú hablaste de la arcilla expansiva. ¿Nos puedes explicar un poco de eso que mencionaste? Bueno, que las muestras presentaban principalmente monmolillonita y bentonita. Estas son arcillas que al contacto con líquidos, ya sea agua o refino, las moléculas de agua se meten como en las capas interlaminares de la arcilla y las expanden, y estas se hinchan. Y además también presentaban un gran contenido de hilita que se disgrega al contacto con una solución. Ya. Otro aquí, una consulta de Arcadio. ¿Cuáles eran los porcentajes de arcilla? En la muestra de óxido 2 tenía un 19% de arcilla expansiva y un 5,7% de hilita. La que presentaba también harta hilita era la óxido 1, que tenía un 7%. Otra consulta dice, ¿qué se estudió con FT y R? Las arcillas. Para determinar el porcentaje y el tipo de arcilla se realizó la prueba mediante FTR, que es mediante infrarrojos se determina la muestra, el mineral de interés. Ya. Después dice aquí, ¿es posible conseguir estas presentaciones? Sí, yo creo que sí. ¿Ah? Sí, yo creo que por medio de email, o si no, en contacto con mi correo que estaba ahí puesto. Buena. Bueno, si no sé, alguna otra consulta ahí que venga en línea o le agradecemos a Nicole por su muy interesante presentación. Espérate, ¿dónde estoy yo aquí? Aquí estoy. Vamos a ver. Ya. Muchas
Muchas gracias y felicitaciones, Nicole aparece aquí. Así que, bueno, te agradecemos, Nicole, tal cual lo dijo ella. Las presentaciones serán publicadas. Aquí hay otra, dice muy buena presentación, felicidades. Eh, las presentaciones serán publicadas en nuestra web. Ya le avisaremos a través de las redes sociales. Así que muchas gracias, Nicole. Gracias a ustedes por la oportunidad. A ver, espérate. Don Patricio. Estamos a las 7:14. 7:14. Ya. Ya. Parece que tiene problema con el bus, don Adam. Don Adam está ahí. Yo creo que no lo vamos. Ya. En el caso de Adam, que desafortunadamente dice que está arriba del bus y tiene para rato. Yo creo dice que no alcanzará. ¿Ya? Así que en vista y considerando, nos vamos a ver en la obligación de devolverle la gratuidad. Como es gratis, no hay problema. Lo que vamos a hacer, sí, es que vamos a grabar la presentación de Adam, la vamos a publicar, ¿cierto? La publicaremos y trataremos ahí de hacer alguna instancia de presentación, pero son parte de los gajes del oficio. Viene viajando del 3.500 como al 2.400 y no llega. Te dejo, Patricio. Oye, perdón, no tenemos ninguna noticia de Adam en el sentido de qué tan cerca pueda estar de acercarse, digamos, a darnos una presentación, porque si son 5 minutos, a lo mejor vale la pena esperar y podemos conversar nosotros, entre nosotros, dar la palabra, si alguien quiere decir algo. Sí, podemos abrir los micrófonos. Si hay alguna, Mira, hay alguna idea, no sé si le ha mandado algún mensaje a la Julieta, por ejemplo. A la Paulina. O a la Paulina. Para no perder la oportunidad, a lo mejor está cerca de poder hacerlo. Ya, Paulina. Paulina o Julieta, ¿tienen alguna noticia? Parece que no, ¿no? Voy a estar llamando. Bueno, Paulina también es metalurgista, ella es la ingeniera de gestión de IMET. Ella es la que ha coordinado y está trabajando con nosotros desde septiembre, coordinando muchas de estas actividades. Bueno, la última nota que tengo yo aquí que me envió Paulina es una carita con lágrimas. Sí, no. ¿Qué dice? ¿Está ahí por ahí, Pauli? La Pauli ha estado conversando conmigo y no alcanza a llegar Adam. Está atrasado, va todavía en el bus. Bueno, en ese caso, Ya. Creo que cerramos agradeciendo las dos excelentes presentaciones de nuestros jóvenes colegas, donde hemos aprendido un poco más sobre la lixiviación, en este caso, digamos, en la práctica, digamos, en una operación de Minera Cerro Colorado específicamente, y hemos aprendido sobre una nueva alternativa a nivel laboratorio, digamos, de lixiviación de escorias de horno flash, como una alternativa a lo más conocido que es la flotación de escoria, ¿no es cierto? Que en el caso nuestro en Chile tenemos varias plantas, ¿no es cierto? Partiendo por Alto Norte, Chuquicamata, Potrerillo, El Teniente, y no sé si me escape otra, pero aparentemente esas son.
Y bueno, una vez más, darle gracias a nuestros patrocinadores y que esperamos que nos sigan apoyando en el próximo evento en marzo, para el cual yo decía que ya tenemos varios postulantes y que esperamos hacerlo, yo creo que tipo mediados de marzo, algo así. Así que si Guillermo, la Julieta o la Paulina no tienen nada más que agregar, solamente muchas gracias y esperamos verlos en marzo. Muchachos, atrévanse a participar los que tienen la oportunidad, porque esto es para ustedes. Más que para el IMET, es para ustedes. Yo Eso. quería hacer algún comentario, Patricio. Por favor, Guillermo. Bueno, obviamente agradecer tu disposición de cooperar con el IMED. Y quería mencionar un chat que dice, bueno, muy interesante la presentación, felicitaciones a los colegas de Álvaro Aracena, ¿cierto? Que era el tutor de dos de ellas. Mostraron mucha experiencia en sus temas, colegas jóvenes. Es interesante la presentación de ustedes jóvenes porque muestra, ustedes son como decía Sergio Demetrio en uno de los WhatsApp que tenemos, ustedes son la generación de recambio, ustedes son los que están empezando a hacer la metalurgia del futuro. Yo lamento que no hayamos podido tener la presencia de Adam Stay, pero esto ocurre, así que ahí vamos a tener que, bueno, ahí le podríamos contar por qué lo quisimos hacer en esta modalidad donde todos nos viéramos, ¿m? Porque podríamos haberlo pregrabado como se ha hecho, pero la idea era que también ellos vieran que es distinto, no es absolutamente distinto cuando tú sabes que estás en una sala con, hoy día creo que llegamos sobre 60 personas, que cuando uno expone su memoria, a veces se junta 10 personas, aplauden, así que está bien. La memoria de la lixiviación de Narjita, que si no la publicamos, puede que también la incorporemos más adelante. Era muy interesante porque bueno, tenemos gente que ha trabajado también en todos esos temas de la energía, me imagino el mismo Gabriel Berkowitz, que tiene mucha experiencia cuando trabajaba ahí a mí se me olvida el nombre, pero ese era ministro de Ale, que antes se había llamado Manzanina, en el Pique Foster, ay, se me cayó el carnet, pero así eran los nombres que tenía. A ver, cuéntanos algo, Bodel, ya que estamos hablando de arsénico, Gabriel Berkowitz. Bueno, el tema de, a ver, el arsénico se encuentra mayormente en una localidad cercana a Chuquicamata. Chuquicamata siempre tuvo arsénico asociado a la falla oeste. El arsénico está en una especie que es Cu3AsS4, es un sulfuro de arsénico y cobre. Entonces, uno no lo puede desechar porque una molécula energita tiene 45% de cobre. Lamentablemente, tiene 19% de arsénico. Y por ende, ha sido un problema que ha tenido de cabeza durante muchos años a los metalurgistas, a las fundiciones, porque obviamente capturar el arsénico no es fácil, y después viene la disposición, que es otro tema. De tal forma que si el arsénico se puede sacar por vía de lixiviación, es una carta que siempre va a estar presente y que siempre va a ser interesante. Eso es lo que puedo apartar, Guillermo. Gracias, Gabriel. A ver, aquí sí tengo que también nos podría contar algo el profe Álvaro Aracena. ¿Está Álvaro por ahí o no? No, no está. No sé, alguien que quiera compartir
Ah, aquí está, Ahí, espérenme, dice. eso. Esperemos, Dice que Álvaro. espérenme, dice. Ah, Si Sí. me dejas agregar algo, Guillermo, adelante. porque no contesté del todo tu pregunta. Efectivamente, la energita hoy día donde está en forma más abundante es en lo que antes llamamos Mansa Mina y hoy se llama Mina Ministro Vales, ¿ya? Los concentrados que se obtienen allá tienen contenidos de arsénico muy superiores a un 1%, y bueno, hay ocasiones en que los concentrados tienen 5, 6 y hasta 10% de arsénico. Y esos concentrados son problemáticos. Hoy día la división tiene un tostador instalado y es la forma de extraer el arsénico mediante un proceso de tostación. Y bueno, una lixiviación de energita podría en alguna medida ser una contraparte o una forma distinta de extraer arsénico dentro de la molécula de energía. Bien. Estamos esperando a Álvaro. ¿Aparece? Pero no está conectado. Está mute. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Hola, Guillermo. Hola, ¿Me Álvaro. escuchas? Hola. Sí, te escucho. Oye, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar un ratito, por lo menos unos 5 minutitos. Agradezco la oportunidad por parte tuya también, por Julieta y por Paulina, por invitarnos a la exposición, a darnos lugar también para que nuestros alumnos egresados y titulados también puedan dar sus exposiciones, que son sumamente interesantes, porque vale la pena conocer la experiencia de cada uno de ellos y ellas, ya que ellos estuvieron in situ en los trabajos. Así que los felicito a la señorita Nicole y a Daniel con respecto a sus trabajos de memoria. Fueron muy, muy interesantes. Bueno, me adhiero a las palabras de Gabriel con relación a la energita. Hay un amor y odio allí, porque tiene mucha cantidad de cobre, pero el arsénico no te deja actuar fácilmente. Entonces, claro, se ha llevado siempre el proceso de tostación, trabajo a alta temperatura, pero tenemos la volatilización del arsénico. Entonces, queremos buscar una segunda opción, que es la lixiviación. Entonces, uno de nuestros alumnos que estuvo en el LIAM, en el laboratorio, que es Adam, justamente iba a presentar un procesamiento alternativo de energita, mineral de energita, en ambiente ácido. Entonces, bueno, la idea es que él presente su trabajo y de algunos resultados que fueron muy, muy interesantes. Pero por otro lado, en el laboratorio también hemos llevado a cabo el procesamiento de ese mismo mineral, pero en vía básica. Lo trasladamos para allá y para acá. Daniel trabajó esta escoria en esta forma, trabajar no en ácida, sino en básica, porque el arsénico, cuando tú extraes el cobre, también extraes el arsénico. Entonces, la idea es generar un PLS rico en el metal y bajo en la impureza. Y lo llevamos a cabo en vía básica justamente en un sistema amoniacal, pero un oxidante sumamente fuerte que era el persulfato. Dio tan buenos resultados que tuvimos extracciones casi del 90% de cobre. Analizamos el PLS, casi estábamos por debajo del 5% de arsénico. Y después empezamos a hacer algunas otras pruebas agregando hierro y también el hierro estaba por debajo. Así que, y esos trabajos están publicados para que todo el mundo lo pueda ver y pueda analizarlo desde el punto de vista de ya ver procesos a futuro en ¿cómo se llama? En semipiloto, planta piloto,
o algo así. Entonces, ya se están viendo alternativas de procesamiento. No queremos llegar a un autoclave todavía, sino que simplemente llevar el trabajo a una lixiviación común. Luego queremos saltar a otro paso, que es la lixiviación en columna, que eso ya acerca más a la realidad relacionado a pilas de lixiviación, que es lo que explicaba también Daniel. Él llevó el trabajo en un laboratorio y luego que queremos pasar a un trabajo en columna, que justamente lo hicimos con unas escorias de convertidor. Lo llevamos a columna y dio tan buen resultado que se patentó ese trabajo, que también ese mismo trabajo está publicado y ustedes lo pueden observar cuantas veces quiera. Y lo llevamos en un ambiente básico, porque en ambiente ácido, cuando tú atacas la escoria, tienes grandes consumos de ácido. 400 kilos de ácido generalmente lo que consume. Altísimo, Yeah. elevado. Por eso teníamos que trabajar en el otro lado, en ambiente básico. Lo bonito de esto es que se trabaja con alumnos y los alumnos le ponen mucho trabajo, mucha genialidad, y ellos empiezan a resolver todos los problemas dentro del laboratorio y ellos empiezan a poner y empiezan a estudiar in situ del trabajo y empiezan a sacar referencias de otros lados y dan su propia idea. Y aquí tenemos un claro ejemplo de como trabajó conmigo, con Daniel, que Daniel también llegó a generar muchas propuestas y evaluó varios caminos y obtuvimos buenos resultados gracias a él. Así que eso es lo bueno y bonito de trabajar con profesionales jóvenes, que tal vez con tantas ganas de trabajar que le das el espacio y ellos construyen el camino solitos. Eso te podría comentar con respecto a Gracias, Álvaro. En realidad, y bueno, agradecerte también tu participación y tu cooperación con, bueno, y que estimulaste a dos de tus memoristas. Pero yo lo voy a dejar para... Parece aparentemente... que Adam llegó. Adam, ¿estás? Hola. Sí, estoy acá desde el terminal. Bien, Adam, vamos. Como dice la canción, no estaba muerto, andaba de parranda. Sí, mil disculpas, la verdad, el horario era el horario que podía. Ya no dependía de mí, tuve un problema y tuve que bajar. No importa, lo importante es que llegaste, Adam. Estoy en la calle ahora, Ya. Entonces lo dejamos pendiente para una próxima oportunidad, Adam. Ya. Me parece súper. Bueno, lo primero es preguntarte si el problema que tuviste no es un problema complicado para ti o familiar, etcétera, etcétera. Claro, es un problema familiar, pero me dieron la oportunidad de bajar y el horario yo había pedido para mañana en la mañana, pero me dijeron que era imposible, así que tenía que hacer hoy día. Bueno, veremos cómo lo reprogramamos, ¿ya? Es algo que vamos a conversar. Muchas gracias. Listo. Ya, gracias por aparecer. Yo estoy dispuesto en realidad. Perfecto. Ya, pues. Entonces cerramos. Usted, don Pato. Cerramos agradeciendo los aportes de Gabriel y Álvaro y pedirle a Álvaro que siga cooperando como lo ha hecho hasta ahora, y todos los que puedan, digamos, y que tienen por ahí a lo mejor un interesado, memorista, que, insisto, este es un tema de colaboración con ellos, no es para el IMET, digamos, es para ellos. Así que los invitamos y nos veremos en marzo en fecha que comunicaremos oportunamente. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que estés bien.